Hola jóvenes, vamos a seguir entonces con el tema de ángulos formados por paralelas cortadas por una secante. Y recordando que las paralelas llevan la misma dirección y va a haber una línea llamada secante o transversal oblicua que las va a cortar y formando ángulos de diferentes medidas. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos. Entre esos tenemos ángulos formados por paralelas cortadas por secantes. En este ejemplo vemos que para hallar el valor del ángulo X tenemos que determinar qué clase de ángulos se presenta. Aquí, según la forma, nos damos cuenta de que ambos tienen la misma dirección y por ende uno está encima de la paralela y el otro también está encima de la paralela inferior. Ocupan la misma posición, por ende tienen el mismo valor. Eso quiere decir que el ángulo X va a valer 34 porque la definición de que tengan la misma posición en diferentes paralelas y del mismo lado de la transversal corresponde a la definición de ángulo correspondiente. También podemos ver en este mismo ejemplo que si nosotros buscamos el ángulo que se forma de la intersección de dos rectas, la paralela y la secante, vamos a ver que el ángulo inferior que está en la posición opuesta a esa intersección tendrá el mismo valor que será 34 porque es un ángulo opuesto por el vértice. Usando el mismo ejemplo, aquí vemos que se formará una Z y en esa Z se formarán ángulos en medio de las dos paralelas y en sentido contrario a la secante. Entonces, en la misma Z se forman dos ángulos internos y por ende tenemos el caso de ángulos alternos internos que van a tener el mismo valor en ambos ángulos que se forman en la Z. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos los ángulos encima, o mejor dicho, en la parte exterior de las paralelas, pero del mismo lado de la secante. Entonces, esos ángulos, en este caso, va a valer 77 porque vamos a hallar el concepto de ángulo suplementario que sería el que completa los 180 grados. En este caso es un conjugado externo eh, definido por el ángulo suplementario, pues 103 más el ángulo desconocido que tenemos, que es el ángulo X, no tiene que dar 180 grados. Y aquí vemos que se forman ángulos en diferentes posiciones. Por eso no pueden valer lo mismo. El ángulo este es agudo y el ángulo que aparece acá es un ángulo obtuso porque vale más de 90 grados. Aquí vemos otro ejemplo de ángulo alterno interno porque tenemos la formación de la Z. Y en la parte interior de la Z, el valor del ángulo va a ser el mismo, 138 grados. Aquí tenemos ángulos que ocupan la misma posición encima de la paralela en ambas paralelas y están del mismo lado de la secante. Estos ángulos también van a valer lo mismo, 136 grados, porque son ángulos correspondientes. Continuamos con el siguiente ejemplo y vemos también otro ejemplo de ángulos conjugados. Y cabe resaltar que aquí, vamos a marcarlo, se forma una C en sentido opuesto, mirando hacia la izquierda, y el ángulo que se forma en la parte superior e inferior de esa C son ángulos conjugados externos porque están en la parte externa de la paralela. Si se formaran en la parte interna de la paralela, serían también conjugados pero internos y se halla con la definición de ángulo suplementario. Por ende, 131 le falta 49 grados para completar los 180 grados. Es un ángulo conjugado externo. ¿Okay? En el siguiente ejemplo vemos otro ejemplo de alterno interno, pero lo ponemos en diferentes posiciones, siempre destacando que las paralelas se identifican porque tienen doble flecha y tienen la misma dirección y no se intersectan una con otra.
y va a haber otra en diferente dirección que sería la secante. Aquí también vemos que vale 122 porque cumple con la condición de alterno interno porque se forma la Z. Vamos a culminar con otro ejemplo de conjugado externo que va a valer 91 para completar el ángulo suplementario, que sería el ángulo superior 89 y aquí el inferior con respecto a la otra paralela sería 91 y hacen los 180 grados. Conjugado externo. Estos son los ángulos y no valen lo mismo porque uno es agudo, el de 89, y obtuso, el de 91. Jóvenes, espero que hagan sus prácticas y nos vemos en el siguiente capítulo.